historias tan extraordinarias que no nos cansamos de contar y recordar, ¿cierto? Y esta es una de ellas. Hombres muriendo sobre esa cruz. Cada uno de ellos dijo algo. Las palabras que dijeron salieron de su corazón. Las palabras desnudaron su alma. El primero de estos hombres gritó su blasfemia. El segundo clamó palabras de arrepentimiento. Y el tercer hombre habló con amor y perdón. Tres son los que agonizan, están ahí clavados, quieren hablar. Blasfemias el primer hombre pronunció. Si tú eres Dios, pruébalo y líbranos. Si tú eres Dios, pruébalo y líbranos. No sabemos qué anduvo mal en la vida de este primer hombre. Maltratado siendo niño, despreciado y engañado cuando era adolescente, traicionado siendo adulto, quién sabe. Pero algo pasó. Y aún allí, clavado en esa cruz, mirando a Jesús, él no pudo creer. Tres son los que agonizan, están ahí clavados, quieren hablar. Al otro lado se le oyó decir: en tu reino acuérdate de mí. En tu reino acuérdate de mí. Este hombre reconoció que estaba padeciendo justamente, sabía que era culpable. Sin embargo, vio amor y poder en los ojos de Jesús, porque al mirarle, vio que a él le importaba, que quería y podía perdonarle, y clamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tres son los que agonizan, están ahí clavados, quieren hablar. Jesús, como único mensaje que trae paz. En el paraíso hoy estarás. En el paraíso hoy estarás. ¿Has entendido estas palabras de Jesús? Son tan específicas. Él nombra un lugar, paraíso. Son tan personales. Él dijo: estarás conmigo. Son tan presentes. Él no dijo: todo estará bien algún día. No, él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tres son los que agonizan, están ahí clavados, quieren hablar. Perdido uno está por la eternidad, los otros dos. Los otros dos. Los otros dos. Gloria a Dios, mis hermanos. Hace cerca de 2000 años, un poquito más de 2000 años, esa historia, la historia más grande de amor que el hombre pudo escuchar, que el hombre puede saber. Nuestro Señor Jesucristo clavó ahí en esa cruz nuestros pecados. Vamos a, precisamente en esta tarde, en este momento, vamos a reflexionar en ese amor, en esa bondad, en esa misericordia de nuestro Dios, llevada ahí en esa cruz. Les voy a pedir de favor, mis hermanos, que abran sus Biblias ahí en el
en la carta de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Esta tarde vamos a ver lo que la palabra de nuestro Señor dice en estos versículos, en los versículos del 4 al número 7. Antes de leerlo, mis hermanos, vamos a orar. Les invito a que reflexionen en ese amor, en esa bondad, en esa misericordia de nuestro Dios, demostrada en nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Padre bueno, Padre bondadoso, Padre de amor, Padre de misericordia, queremos venir ante ti primeramente con reverencia y exaltando tu santo nombre, reconociendo tu amor y tu bondad demostrada a través de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, pagando nuestra deuda, clavando nuestros pecados ahí en la cruz. Padre, permite que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder entender la magnitud de tu gran amor demostrado en este sacrificio que tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, realizó allí en la cruz. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, a lo largo de los últimos 3 meses hemos estado estudiando los días jueves los atributos de nuestro Dios. Dentro de esos atributos hemos visto que Dios es amor, Dios es bondadoso y Dios es misericordioso. Así que en estos 4 versículos que vamos a leer esta tarde, que vamos a estudiar, vamos a ver cómo estos atributos se manifiestan en la palabra de nuestro Dios a través de lo que Pablo exhorta a Tito, recordando ese amor, esa bondad, esa misericordia de Dios para con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Es un himno, prácticamente un himno trinitario, donde vemos que el Padre toma la iniciativa, el Hijo la ejecuta en la cruz y el Espíritu la aplica eficazmente en el creyente. Dice así la palabra de nuestro Señor. Voy a empezar con el versículo 4 y voy a leer hasta el versículo 7. Me pueden seguir con sus ojos, hermanos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces el propósito de esta tarde, mis hermanos, es de que nosotros podamos ver cómo la cruz es el fundamento, el medio y el resultado de nuestra salvación. Asimismo, mis amados hermanos, debemos de vivir motivados por esta tan grande gracia de nuestro Dios mostrada en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, mis hermanos, cómo la cruz manifiesta la bondad y el amor divino de nuestro Dios. Dice precisamente ahí en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Bondad y amor, como lo hemos venido estudiando, no es simplemente un mero sentimiento. Son atributos, mis hermanos, que se manifiestan en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, al mostrar su bondad y amor. Y de esta manera el Padre, aplacando su ira contra su Hijo. Esa ira, mis hermanos, de la cual nosotros estábamos sumergidos, estábamos bajo la ira de Dios. Sin embargo, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
aplacó la ira del Padre. La ira de Dios, mis hermanos, es una expresión de su justicia contra todo lo que es contrario a su carácter. Su carácter es santo, en su carácter Dios es puro, sin pecado. Pero para poder entender este concepto, mis hermanos, veamos lo que dice Pablo allí en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de nuestro Señor allí en Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Cuando el hombre pecó, mis hermanos, este carácter mostrado en la ira de él hacia el pecado fue mostrado en nosotros, donde precisamente Pablo aquí dice que esa ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, contra todo pecado. Y es que, mis hermanos, Dios es santo, asimismo también es justo, por lo que no puede ignorar el pecado. El hombre, tú y yo somos pecadores, mis hermanos. Merecemos la ira y la condenación divina. Sin embargo, mis hermanos, en su amor, en su bondad, en su misericordia, Dios mostró esos atributos en poner a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el sustituto. De esta manera Él, nuestro Señor Jesucristo, asume voluntariamente la culpa y recibe el castigo que le correspondía tanto a ti como a mí. Él absorbió la ira de su Padre allí en la cruz. Ese castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, Cristo lo pagó en la cruz. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que en la cruz Jesús absorbió toda la ira de su Padre, toda la ira santa de Dios, de modo que el juicio fue satisfecho. Y ahora de esta manera hay paz entre Dios y el hombre. A este acto le llamamos propiciación. Dice Romanos 3:25 para poder entender también el concepto de propiciación, que es esta parte que aplaca la ira de Dios, este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz, aplaca la ira de Dios, a lo cual le llamamos propiciación. Dice Pablo allí en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mis hermanos, nosotros estábamos bajo esa ira, pero Dios en su amor, en su bondad, en su misericordia, toma a su Hijo, lo pone en la cruz y descarga toda esa ira contra el pecado sobre su Hijo. De esta manera pagando el castigo, la pena, la ira que nosotros merecíamos tener, Jesús la paga allí en la cruz. Y de esta manera la ira de Dios se aplaca, la ira de Dios es satisfecha a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo dije anteriormente, a esto le llamamos propiciación. Y fíjense, mis hermanos, Dios permanece justo, porque el pecado no queda impune. El pecado es pagado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, allí en la cruz. Su justicia permanece impecable. Pero de esta manera, mis hermanos, a nosotros nos justifica a los pecadores, pues nos pone o nos imputa la justicia de Cristo y nos declara perdonados. Esta es la bondad, el amor de nuestro Dios. De esta misma manera, mis hermanos, Pablo prosigue y viendo a continuación cómo la cruz niega cualquier justicia humana, cualquier obra humana. En la segunda parte de este versículo 5, Pablo dice, nos salvó
nos dio salvación, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. La cruz, mis hermanos, prácticamente levanta un letrero de que eres inútil, sobre todo intento de autopurificación. Nuestras obras no alcanzan, nuestras obras no bastan, nuestras obras son inútiles para nuestra salvación. Si la salvación, mis hermanos, hubiera sido posible por nuestras obras, por nuestros logros rituales o logros morales de yo me porto bien, yo hago esto, la muerte de Cristo sería innecesaria. Y bien lo confirma Pablo ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice Pablo ahí escribiéndole a los Gálatas: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es a través de su gracia, no por nuestra justicia, no por nuestras obras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo, es en la cual nosotros podemos ser encontrados justos delante de Dios. Así que, mis hermanos, la cruz expone la insuficiencia total de nuestras obras para justificarnos, y prácticamente la cruz proclama que la salvación ha sido conforme a la misericordia de nuestro Señor. Y bien lo dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Así que hemos visto estos tres atributos demostrados ahí en la cruz. El atributo de la bondad y el amor de Dios, al poder poner a su Hijo para poder pagar nuestra deuda con el pecado, para que de esta manera Él descargara la ira que nosotros merecíamos tener, la descargó sobre su Hijo, para que de esta manera Él pudiera imputar en nosotros la justicia de su amado Hijo, y de esta manera ser declarados justos. Recordemos, mis hermanos, que fuimos alcanzados conforme a su misericordia. Y es eso, mis hermanos, la cruz nos humilla nuestra soberbia, pero de esta misma manera también consuela al quebrantado, porque fuimos alcanzados conforme a su misericordia, no conforme a nuestras obras. De esta misma manera, mis hermanos, en la cruz podemos ver que ese lavamiento, ese nuevo nacimiento y regeneración se efectuó allí en la cruz. Y vemos la cruz como una fuente de lavamiento y regeneración. Dice Pablo allí en el versículo, continuando en el versículo 5, dice: nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí hay otro término interesante. Vimos ya el término de donde Dios aplacó aplacó su ira sobre su propio Hijo. Ahora vemos este concepto de un nuevo nacimiento, de una regeneración. Regeneración implica nuevo nacimiento. La cruz no solamente cancela nuestra deuda con el pecado, sino que nos da una nueva vida. La salvación ofrece a los creyentes, nos ofrece a nosotros, mis hermanos, la limpieza divina de nuestros pecados y el regalo de una nueva vida. Esta vida es producida, fortalecida y protegida por el Espíritu Santo. Él es el que nos da vida. Dios, Espíritu Santo, es el que fortalece, el que protege, el que nos produce esa nueva vida en nosotros. A esto nosotros le llamamos regeneración o nuevo nacimiento. Dice allí Pablo en 1 Corintios capítulo 6, dice, manda ahí una lista grande de las cosas en las cuales nosotros estábamos viviendo en nuestra vida muerta, en nuestra vida separada de Dios. Vivíamos en concupiscencias, en maledicencias, en todo pecado. Sin embargo, dice, ya habéis sido lavados. Esta palabra de lavados viene precisamente de regenerar, de nacer de nuevo. Ya veis, y de esta manera ya también, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados
en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos aquí con claridad, mis hermanos, este nuevo nacimiento que Dios Espíritu Santo produce en el corazón del creyente, que también le llamamos regeneración. Y esto, mis hermanos, es inseparable de la cruz, porque el mismo Espíritu que hizo que el ladrón creyera en Jesús como Rey. Y es algo que estuve meditando y es algo que creo que por eso escogí este versículo cuando estaba escuchando lo que nuestros hermanos estaban preparando para esta noche. Mi atención fue hacia el ladrón que pudo con su boca declarar que Jesús era el Rey, diciendo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Quién podría hablar estas palabras? Su mismo vecino que estaba ya en la cruz estaba prácticamente maldiciendo a Jesús. Toda la gente, el 99% de la gente que estaba abajo estaba maldiciendo a Jesús. No fue el ladrón que por su misma intención, por su mismo querer, reconoció que Jesús era Rey. Fue el mismo Dios a través del Espíritu Santo que le abrió el entendimiento e hizo reconocer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Rey. Es increíble, mis hermanos. Nosotros sin la obra de regeneración, sin el nuevo nacimiento, es imposible que nosotros hayamos creído o entendido que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Dice allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta misma regeneración que el mismo ladrón tuvo ahí en la cruz es la misma regeneración, es el mismo nuevo nacimiento que nosotros tenemos la dicha, la bendición y la gloria de haber recibido. Por medio del Espíritu Santo nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo aplacó la ira de su Padre allí en la cruz. Nosotros entendemos que nuestra culpa, nuestra condena, nuestro Señor Jesucristo la clavó allí en la cruz. De esta misma manera, el mismo Espíritu Santo, como dice allí también en el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. En ese amor, en esa bondad, en esa misericordia es demostrada en que abundantemente nuestro Señor, nuestro Dios, derramó su Espíritu para que nosotros pudiéramos entender, para que nosotros pudiéramos poner nuestra confianza en ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz. Para que justificados por su gracia, dice el versículo 7, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermoso, mis hermanos, la cruz como fundamento de la justificación y la herencia eterna. La justificación, como lo hemos estudiado mucho, me encanta hablar de este término, ¿no? Sabemos que es un término que muchas veces lo utilizamos en una manera legal, y sí, es un veredicto legal. Y es emitido, mis hermanos, sobre la base del sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. Su justicia, la justicia de nuestro Señor Jesucristo es imputada en nosotros. Nuestra culpa fue cargada allí en esa cruz, para que de esta manera nosotros nos encontráramos justos delante de Dios. Ese es el amor, la bondad, la misericordia del Padre. Y es justamente que vemos también ahí en este famoso versículo que analizamos, y creo que marca muy bien lo que estamos hablando acerca de ese amor, de esa bondad, de esa misericordia del Padre, ahí en 2 Corintios 5:21, diciendo: al que no conoció pecado, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo pecado para que Él descargara su ira sobre su Hijo, para que de esta manera nosotros fuéramos hechos justicia.
Él tomó nuestro lugar. Él pagó nuestra condena. Y no solamente eso, mis hermanos, Él nos imputó su justicia para que de esta manera nos encontráramos santos, puros, limpios delante del Padre. Ese es el amor, la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Pero, hermoso, mis hermanos, la cruz no solamente borra esos expedientes que teníamos por el pecado, también abre la puerta de la adopción. Como hijos adoptivos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ahora nosotros, mis hermanos, nos convertimos en herederos de Dios y coherederos de Cristo, tal como lo dice ahí, ¿no? Para que viniésemos a ser herederos, ahí en el versículo 7, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza, a la vida eterna. Nos convertimos a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nos convertimos en sus hijos. Y no solamente eso, mis hermanos, nos convertimos en sus herederos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, levantemos la mirada, fijemos nuestra mirada en la cruz, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y no nada más es hoy, es algo en que hablamos continuamente, en que tenemos que estar recordando día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él pagó el castigo de nuestros pecados, donde Él aplacó la ira de su Padre. Tenemos la dicha que como iglesia, como congregación, podamos estar juntos en este momento, recordando el amor, la bondad y la misericordia de nuestro Dios Padre. Hermanos, Cristo canceló nuestra deuda, lavó nuestra culpa y asimismo aseguró nuestra herencia en el cielo. Vivamos entonces, mis hermanos, como hijos redimidos, proclamando con nuestras palabras y obras que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, este crucificado es el centro de todo. A Él se le debe toda la honra y la gloria. Él en la cruz cargó nuestros pecados. Él en la cruz aplacó la ira del Padre. Él en la cruz, en su amor, en su bondad, en su misericordia, nos dio salvación. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.